noches a todos y bienvenidos a La Tuerca. Volvemos un martes más en esta Tuerca de actualidad para hablar de lo que está pasando en una época que parece estar protagonizada por los pactos o los posibles pactos. Vamos a retomar ese espacio que le dedicábamos normalmente al empezar este programa a la defensa de los derechos humanos y vamos a hablar de los últimos datos de empleo, a ver si es verdad que podemos hablar de brotes verdes. Para hablar de todos estos temas tenemos como siempre una mesa estupenda, una mesa de lujo. En primer lugar tenemos, por fin, que hace mucho tiempo que no venía a La Tuerca, Eduardo Garzón, economista de Izquierda Unida. Un placer volver. Muy buenas noches. Tenemos también con nosotros a Juan Ramón Rayo, economista y director del Instituto Juan de Mariana. ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Igualmente por venir. Tenemos con nosotros compañera Ana Pardo, periodista de Público. Hola Noelia, ¿qué tal? Bien, buenas noches. Buenas noches. Tenemos también a José María Crespo, el director general de esta casa, de esta nuestra casa, director de Público. Gracias por echarnos un ratito. Encantado y agradecido de estar este rato con vosotros. Lo mismo. Tenemos a mi izquierda profunda Jorge Lago, de Podemos, del Consejo Estatal. Sí, Consejo Ciudadano. Bien, Estatal. bien. Gracias por Y invitarme. tenemos, por último, también otro compañero periodista, Jairo Vargas, que ha venido para hablar de su reciente viaje a Melilla. Vamos a ver si os parece juntos el sumario, vamos a analizar un poquito los temas que vamos a tratar y comenzamos. Después de las elecciones municipales y autonómicas, recuperamos en La Tuerca de actualidad nuestro espacio para la defensa de los derechos humanos. Lo hacemos hoy con inmigración y con la trágica historia de Usa Fasi, un joven de 17 años que murió el jueves cuando intentaba saltar la nueva valla colocada junto al muelle de Melilla. Continuamos haciendo un repaso a la actualidad política nacional. El vendaval provocado por las elecciones del pasado 24 de mayo se ha llevado por delante al menos a 6 gobiernos del Partido Popular. Otros 4 están en juego. Algunos de los presidentes de estas comunidades ya han anunciado que se retiran de sus respectivos liderazgos y las incógnitas crecen con respecto a dónde van a ser recolocados. Mientras tanto, la incertidumbre también entre los posibles pactos protagonizados por el Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos sigue aumentando. Por último, hablamos de paro y brotes verdes. Nuevos datos reflejan que el pasado mes de mayo ha sido el mejor hasta ahora desde el 2011. Veremos si hay letra pequeña o por fin hay luz al final del túnel. Bueno, comenzamos, como decía ese vídeo, con una historia trágica, con una historia personal que al final puede derivarse a un problema mucho más allá y mucho más de fondo que analizar, que es el tema de la inmigración y la entrada por las vallas de Melilla y de Ceuta. Por eso tenemos aquí con nosotros a Jairo, un compañero. Buenas noches, que antes no te he dejado ni saludar. Y vamos a hablar de eso. Recientemente has estado en Melilla, Jairo. Tuviste la oportunidad de conocer a Usa Fasi. Lo conociste en un CETI, ¿verdad? En un centro de acogida de inmigrantes. No dentro del CETI, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, lo conocí en la puerta. Él en realidad era lo que se llama un niño de la calle. O sea, él no tiene casa y es un inmigrante que ha entrado ilegalmente en el país y es menor, con lo cual no puede estar en el CETI si no está acompañado y bueno, lo conocí en la puerta, que es por donde suelen estar dando vueltas a lo largo del día, porque en realidad no tienen nada que hacer. Nos dicen, claro, los medios de comunicación, lo que nos llega a nosotros pues es que es una persona más que entra de forma ilegal, que intenta saltar la valla, que lo consigue, que además intenta seguir viaje de polizón, pero poco sabemos de las historias humanas de estas personas. Tú has tenido la oportunidad de contarnos una historia humana, de verdad, quién era esta persona, que además siempre nos pasa lo mismo. Si esto hubiese sido algo que le ocurre a un ciudadano español, hubiese trascendido nombre, historia, familia y trayectoria. En este caso no. No, bueno, se suele quedar en el anonimato porque era un inmigrante que tampoco suele importar demasiado a la gente. Él llegó a España, no cruzó la valla, la famosa valla de Melilla, porque él no es un ciudadano de países subsaharianos. Él era marroquí y hay un paso fronterizo en Melilla y bueno, en este caso él, según pues estuve charlando con él un rato cuando me lo encontré en la puerta del centro, lo que hacen estos chavales es correr. Hay un paso fronterizo que si corres muy rápido, pues ni la policía marroquí ni la española le da tiempo a intervenir y bueno, pues son capaces de cruzar, escapar y se quedan en Melilla. Lo normal es que tarde o temprano los acaben deteniendo porque no tengan papeles, porque la policía los vea por la calle y los detenga. Y en ese caso, bueno, pues proceden o deberían proceder, porque la ley del menor les ampara,
a entregarlos en un centro de acogida del que bueno, pues, se escuchan bastantes relatos, no todos buenos, y bueno, pues en este caso él era uno de los que prefirió escaparse y vivir en la calle con la posibilidad de ir a la península en algún momento. Jairo, tuviste la oportunidad de estar, pues no sé si llegaste a entrar en el centro o no pudiste verlo. Estos centros, leo textualmente porque me llama la atención la descripción, según el Ministerio del Interior, los define como concebidos como dispositivos de primera acogida destinados a conceder servicios y prestaciones sociales básicas a colectivos de inmigrantes y solicitantes de asilo. ¿Esto es lo que tú pudiste ver? Bueno, yo no entré dentro del CETI cuando fui, hay que pedir una solicitud al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que es el que se encarga de gestionar los recursos y los fondos que necesita el centro, pero sí que pude estar bueno, pues alrededor, y bueno, pues a simple vista se ve que el centro está masificado y desbordado, o sea, lo que son las estructuras del centro se han quedado pequeñas, y en los jardines y en los alrededores, en cualquier hueco libre que hay en el perímetro del CETI, pues se han puesto tiendas de campaña y bueno, pues allí se hacinan sobre todo refugiados sirios, porque hay que tener en cuenta que no son inmigrantes subsaharianos los que llenan y los que masifican el CETI, sino pues, consecuencias de la guerra y bueno, pues son ciudadanos sirios porque realmente en Melilla la presión migratoria no es de los subsaharianos, como se nos ha estado vendiendo todo este tiempo y con esas imágenes tan impactantes que hay de los saltos a la valla, sino que realmente son refugiados de guerra. El CETI no es un centro de estancia temporal de inmigrantes, ahora mismo es un campo de refugiados más de los tantísimos que hay en el mundo y bueno, pues la situación es bastante lamentable, aunque se ha mejorado. ¿Por qué crees que no conocemos esa otra versión? Es decir, que no conocemos al CETI como centro de acogida de refugiados y de otra forma. ¿Por qué esa doble versión? Bueno, sí que se está cambiando bastante o sea, hasta ahora no se conocía, ¿no? Porque el problema de los refugiados sirios es algo que ha estado denunciando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados durante mucho tiempo, y era un problema que ha puesto a España en el centro de discusiones dentro de ese organismo de la ONU. Y bueno, sí que se han conseguido mejoras dentro del centro y más prestaciones y más que se tramiten más solicitudes de asilo. Se han colocado dos oficinas para tramitar las solicitudes de asilo que hasta ahora no había, y bueno, en ese sentido sí que se ha ido avanzando. Es normal que no se conozca cuando no estás haciendo tus deberes, pero bueno, poco a poco, aún falta mucho por hacer, según cuentan los colectivos que se encargan de ello, pero sí que se está mejorando. A ver si España al final cumple los mandatos de la ONU y da el asilo a las personas que se lo ha solicitado la ONU. Eso pasa dentro de los centros, o es la idea, pero fuera, en Melilla, como ciudad, pues también vivimos una realidad diferente que también llama la atención. 30% de desempleo, si el dato no me falla, un alto porcentaje también de exclusión social. Se vende también, que no sé si coincide con la realidad o no, como pues el punto de partida para combatientes a la hora de salir a Siria o a Irak. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Es un foco de yihadismo o de reclutamiento, como también se comenta mucho, o no? Bueno, es un foco, no tanto como Ceuta, pero sí que se han dado casos de combatientes melillenses y que se han desarticulado células yihadistas, pero bueno, es lo que comentábamos, altas tasas de exclusión social, índices de paro de los más elevados de la Unión Europea. Bueno, pues es un caldo de cultivo para que cualquier chaval sin estudios, sin recursos, pues se deje o se deje engatusar, ¿no? por una ideología fácil y muy radicalizada y acabe cayendo en las redes del yihadismo. O sea, no se va a combatir porque sean islamistas y radicales, se va a combatir porque creen que hay una situación injusta, que no se están haciendo con ellos los deberes, que no son ciudadanos de primera, y bueno, lo vemos en las barriadas marginales, ¿no? Allí vive un 100% población inmigrante y son, o sea, musulmana, y son pues construidas, o sea, son cataratas de casas construidas ilegalmente que bueno, pues se han ido asentando y al final pues es donde hay focos de delincuencia, donde hay focos de venta de droga y bueno, donde ni siquiera la policía se atreve a entrar sin fuerzas especiales o sin cuerpos especiales de antidisturbios, o sea, con lo cual es una situación dramática, aparte de la otra Melilla que
Es que recuerdo cuando fui que coincidí con una visita del ministro del Interior para inaugurar una de estas oficinas, y lo primero que nos dijo a los periodistas era que le encantaba ir a Melilla porque le encantaba el modernismo catalán, y bueno, pues después de Barcelona, Melilla es uno de los grandes focos de la arquitectura modernista catalana, y bueno, pues a mí me llamó más la atención la arquitectura esta que se crea en las barriadas como la Cañada Real. Datos que se les olvidan tener en cuenta cuando, por ejemplo, elaboran leyes como las antiterroristas, ese pacto que no sé a dónde va sin analizar la situación socioeconómica de los lugares. Hablemos de las vallas y de las cuchillas. Decían, por ejemplo, Mariano Rajoy, no sé si las cuchillas pueden producir efectos sobre las personas. Número 1. Las cuchillas causan heridas superficiales y no son agresivas. Nuestro ministro de Interior que acabas de mencionar. Jairo, tú que la has visto, esta situación, porque ya no sabemos qué versión creer, pero bueno, que una cuchilla no corta es complicado. Decir que una cuchilla no causa heridas, evidentemente si no la tocas igual no se te cae encima y no te hace daño, pero evidentemente no son elementos de disuasión y pasivos como se nos está vendiendo. No, las cuchillas son peligrosas. Bueno, sí que es cierto que no está todo el perímetro por el fronterizo, por la parte española, cubierto de concertinas. Fue una batalla que, bueno, pues la opinión pública y los medios de comunicación al final acabaron ganando, entre comillas, y aunque hay algunas partes en las que sí que está instalada, no están todas. Claro, lo que pasa es que lo que no puede hacer España, pues para eso está Marruecos, ¿no?, que es la parte de atrás que gestiona la inmigración, y sí que ha construido otra valla. O sea, en realidad son 4 vallas las que hay, las 3, el perímetro tridimensional de la valla española, y otra nueva valla con un foso de reciente creación que ha construido Marruecos, y esa valla sí que está rodeada de cuchillas constantemente. Te quería preguntar también por el papel de la policía, de los cuerpos de seguridad, de la Guardia Civil que trabajan allí. No sé si has tenido oportunidad en este tiempo de valorar también pues, su trabajo, de hablar con ellos y ver ese día a día. Culpamos mucho, tendemos a culpar a estas personas de lo que ocurre, de las devoluciones en caliente, por ejemplo, y no sé si también somos justos cuando lo hacemos o no. Bueno, es complicado, ¿no?, porque normalmente la imagen que se transmite de la policía cuando vemos las imágenes, ¿no?, de los saltos a la valla, pues es a personas uniformadas golpeando a unos pobres señores que están encaramados, pero bueno, realmente lo que hay, y lo que así nos transmitieron cuando estuvimos allí, los propios policías y organizaciones sindicales de policías, lo que nos dicen es que ellos están perdidos, que no tienen ni idea, que no saben si tienen que devolverlo, si no, cuándo es legal, si están cometiendo alguna ilegalidad cuando cogen a un inmigrante que ha cruzado la valla y lo llevan a través de esa puerta. O sea, no está realmente definido cuándo los tienen que devolver y cuándo no, y bueno, pues están allí un poco a lo loco, sin saber muy bien lo que tienen que hacer. Y bueno, pues ha habido varias imputaciones a guardias civiles, a comandantes de la Guardia Civil por diferentes actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado allí, y es algo que, bueno, pues que da bastante pena. Ahora sí me gustaría abrir debate a la mesa para pediros la opinión, porque no es una cosa solamente, bueno, es nuestra realidad en Melilla, es nuestra realidad en Ceuta, en las costas españolas, pero también las costas europeas. Parece ser que a pesar de los muchos mensajes que nos han enviado pues, organizaciones como Amnistía Internacional o organizaciones sin ánimo de lucro refiriéndose a lo que podía pasar en las costas, ya vimos lo que pasó en la Italiana, y de momento no se ha avanzado, no da la impresión de que se haya avanzado mucho en ese sentido. No sé si se considera dentro de las medidas de urgencia que tiene que tratarse desde España, aunque no sea de forma individual, o no. Rayo, si quieres empezamos contigo. Bueno, ya sabemos que los políticos son profundamente hipócritas y que actúan a golpe de titular de prensa. Cuando hay una tragedia rápidamente se movilizan para aparentar que van a hacer algo, pero que en última instancia no hacen nada, porque el bloqueo a la libertad migratoria, que debería ser un derecho básico de cualquier persona, es decir, el derecho a residir en cualquier parte del mundo, siempre y cuando pues, cumples unos mínimos, por ejemplo, tener un alquiler, un contrato de alquiler o algo así, es decir, normas cívicas muy básicas y muy generales que incluso a las que los propios españoles debemos estar sometidos, pues no hay un derecho de excepción entre los españoles para vivir en España. Cualquier ciudadano del mundo que quiera residir en este país, sobre todo si además son ciudadanos que lo están pasando especialmente mal en sus países de origen, ya no digamos si además son exiliados de guerra, que están huyendo de un conflicto armado porque no les queda otro remedio que escapar, que ya no es ni siquiera que quieran prosperar económicamente, lo cual es algo totalmente legítimo, pero que ya no les queda otro remedio que escapar, pues que se les retenga, que se les obstaculice el paso en la frontera estatal y que incluso se les aboque
a pues, saltar la valla, a poner en riesgo su vida para ello, pues es algo absolutamente deplorable, a lo que nuestros políticos están condenando a los ciudadanos del resto del mundo. Y a ver si este debate, que bueno, pues yo entiendo que la inmigración a mucha gente le pueda pues engendrar cierto miedo, cierta cautela, porque parece como que es una invasión, ¿no?, que vienen de fuera y que se nos quieren... Pero al final las naciones más prósperas del mundo han nacido de un crisol de inmigrantes. No queda claro ni siquiera nosotros de dónde venimos. Si nos hiciéramos un test genético y viéramos toda la mezcolanza genética que tenemos, nos sorprenderíamos de los movimientos migratorios que hemos experimentado, y lo único que, claro, es exigible es que el Estado de Derecho prevalezca, pero es que el inmigrante per se no pone en riesgo el Estado de Derecho, y es un cliché que está tremendamente asentado y que simplemente sirve para causar miedo y para justificar a los políticos que limitan las libertades migratorias. Sí, Jorge. Sí, no, muy de acuerdo en esto último. Es decir, España no tiene un problema de inmigración, tiene un problema de migración. Es decir, se nos está yendo prácticamente toda nuestra juventud fuera, nos estamos envejeciendo como población, no tenemos nuevas generaciones, no hay niños prácticamente en las calles y no va a haber dentro de 10 años porque no hay natalidad por mil razones. Entonces el problema no está ahí. Sí, quizá analizar cuál es el problema, es decir, si no es un problema económico, si no es un problema de inmigración, si no es un problema social y de alarma, porque no estamos viendo, como sí puede ocurrir en otros países, que hayan utilizado la inmigración para generar un tipo de política, pero en España no ha sucedido. ¿Por qué? Somos uno de los países, además, con concertinas, con vallas, con un discurso más retrógrado y que incumple sistemáticamente las normas y las medidas de la Unión Europea. ¿Qué está sucediendo ahí? Bueno, pues probablemente no, con total seguridad es una manera de poner el foco en otro lado, de hacer una cortina de humo y velar problemas nacionales a través de generar una suerte de miedo a una invasión que es falsa también en términos numéricos, que es decir, por Melilla y por donde no entra prácticamente ni un 1% de la inmigración española, que entra por Barajas o por el Plan de Llobregat o por los aeropuertos o por en coche desde Europa. Es decir, que es un miedo que comunicativamente permite una huida de los sucesivos gobiernos socialistas y populares, y sobre todo populares, pero también socialistas, a una incapacidad de gestionar una política económica sensata en tu país, básicamente. Chema. Bueno, yo creo que realmente asistimos a un problema económico del cual se derivan unas tragedias humanitarias globales, como consecuencia de que el llamado mundo civilizado pues, ha dedicado sus relaciones respecto de esos otros países históricamente a lo que se llamaba colonización, extracción de recursos, políticas posteriormente de abandono que han dejado abiertos en canal continentes enteros, fundamentalmente el continente africano, porque es el que tenemos aquí peganditos, son nuestros vecinos del sur. Convendría también, porque si no tampoco seríamos justos, daros cuenta que, y sobre todo en un programa como este, pues vamos a demostrar sensibilidad y vamos a demostrarla de verdad en lo que se nos ocurra, pero estamos hablando de esto y probablemente somos nosotros también los que tendríamos que recordar lo que está sucediendo en el Índico, porque es que esto da la sensación de que aquí vamos por distancias geográficas, ¿no? Y lo que está sucediendo en el Índico es una tragedia humanitaria absolutamente indecente, en los cuales miles de personas, sencillamente los países de aquel entorno geográfico, se niegan a recibirlos y están muriendo por centenares, por miles, porque resulta que la migración de verdad tiene unas raíces económicas, que en nuestro entorno, además de esas raíces económicas en las cuales Occidente y Europa tienen responsabilidades, ahora mismo vienen acompañadas de raíces o de circunstancias políticas, de conflictos que seguramente no han emergido allí en origen, que algo ha tenido que ver Occidente, pero que ahora mismo no somos capaces de darles una respuesta, porque digamos que se alborotó el equilibrio que allí existía para posteriormente retirarse. Y estamos en un ejercicio de verdad fariseo tremendo, discutiendo por 20.000 cuotas, o sea, hablamos de cuotas, ¿no?, de refugiados políticos. Si es que esto no son 20.000, son decenas, centenares de miles de personas que, entre otras cosas, observan, porque claro, como somos tan estupendos, pues les hemos ofrecido una forma de vida, es decir, en cualquier tribu africana se recibe por satélite una señal de lo que se supone que es un mundo idílico, un mundo maravilloso, un mundo perfecto, que sirve como reclamo, con lo cual esos ciudadanos que reciben esa señal vía satélite quieren venir aquí y de repente les decimos, no, que aquí no cabemos, cuando además, en esos años de la llamada bonanza económica y en un país como el nuestro, ¿cuánto debemos en ese crecimiento económico al flujo migratorio que recibimos
que recibimos, que nos convirtió en unos tipos estupendos en los cuales teníamos gente que ya venía a hacer aquellas cosas que nosotros no queríamos hacer y que ahora los responsabilizamos cuando somos víctimas de nuestras propias miserias. Y por último, respecto del papel de nuestro país como país, digamos, fronterizo, ribereño, si esto de la Unión Europea va en serio, pues esto tiene unas fronteras comunes en las cuales griegos, italianos, españoles somos el sur de esa unidad política que es la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que la manera de afrontar esto no es tampoco debe exigirse a nuestro país que afronte en solitario lo que es un problema, digamos, fronterizo del conjunto de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que aquí serían políticas comunitarias comunes, definidas, concretas, claro, pero que no tuvieran como único objetivo o como única fórmula la represión. No soy yo el que lo dice, contra el hambre no hay fronteras. Y de verdad que las únicas fórmulas que se nos ocurren para tratar de paliar esta tragedia humanitaria que estamos viviendo, sea la represión o bien en origen o bien cuando llegan, me parece que no estamos siendo en absoluto coherentes. En efecto, como decía Jorge, este tipo de políticas no van en contra de los inmigrantes, sino que van en contra de los pobres, ¿no? Porque los inmigrantes ricos, los que tienen dinero, los que tienen capacidad adquisitiva, parece que no molestan. Y en el sentido de entender que efectivamente es un problema económico y que además tenemos responsabilidad como sociedad occidental en ello, y no solo de forma histórica, sino de forma actual, no es solo ese expolio debido al imperialismo que acabó con todos los equilibrios y acabó con todo lo que había allí, generando grandes bolsas de pobreza, debido a la extracción de renta que efectuó, ¿no?, desde los países del sur hacia los países occidentales, sino que hoy día también a través del imperialismo económico, entendido como las grandes multinacionales, también extraemos renta de allí, utilizamos todos los recursos naturales, todos los recursos humanos que se pueden para efectivamente que la sociedad occidental viva mejor. Por eso nunca debemos de perder de vista de que aquella gente que le moleste la inmigración, y en parte la inmigración de los pobres, ¿no?, y en parte podamos decir, bueno, aquí hay una característica que la comprendemos, pero si de verdad quieres combatir este problema, no pongas vallas, no te dediques solo a poner vallas cuchillas en las vallas o vallas en la frontera, sino que dedícate a dejar de empobrecer a esta gente porque están viniendo aquí por nuestra culpa, ¿no? En ese sentido, hay que olvidar también aquello de ayuda oficial al desarrollo, que hay unos presupuestos irrisorios, pero no solo es que sean irrisorios por parte de los estados occidentales, sino que además no son ni siquiera ayudas oficiales, no son ayudas que se le dan a este tipo de países, porque nos encontramos que en la inmensa mayoría de los casos lo que ocurre es que se le da un dinero al Estado que recibe esa ayuda, que está condicionada para que contrate algún servicio por parte de empresas occidentales, de forma que, claro, esa ayuda en realidad es una contraprestación para que al fin y al cabo tú salgas ganando como empresa occidental y como Estado occidental, ¿no? Ana. Sí, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, sobre todo en lo que se refiere a las políticas de origen. Considero que es fundamental, o sea, que es la base de todo, pero no en el sentido, como dice Eduardo, no en el sentido de aprovecharnos de los recursos de allí para beneficiarnos nosotros, sino en el sentido de hacer de países pues que no pueden gestionar sus recursos y son infinitamente más ricos que nosotros, a lo mejor, pero no saben gestionar esos recursos, enseñarles a gestionar esos recursos y obviamente no explotarlos para traérnoslos nosotros. Eso por un lado. Pero por otro lado, ya volviendo a la política de inmigración de este gobierno, que es absolutamente lamentable. Yo quiero destacar, por un lado, efectivamente la negociación de las cuotas de refugiados que a mí me recuerdan a la negociación de la cuota láctea. Quiero decir, la deshumanización, el mensaje es tan brutal que parece que estamos hablando ya de cadáveres antes de que... pobrecillos ellos antes de que muchos lo sean. La tragedia del Índico es simplemente también una visión del cinismo de la sociedad. Nos desgarramos las vestiduras con lo que fue el holocausto judío y allí estamos viviendo un auténtico holocausto porque se trata de gente que es expulsada de sus países y que nadie quiere y que los dejan morir en el mar. O sea, hay peor destino que es para hombres, mujeres y niños, que estamos viendo las imágenes en los telediarios, que nos estamos inmunizando contra todas esas imágenes, que nos estamos inmunizando contra imágenes como la de Lampedusa, que fue, en cierta manera, parecía un detonante para que la Unión Europea arrancase con auténticas políticas de inmigración de todo el continente, ayudase a España porque la frontera española es frontera europea, pero al final no se ha hecho nada.
el gobierno? Pues represión, pero la represión, en fin, no debería de sorprendernos. Si la utiliza contra los propios ciudadanos españoles, con su ley Mordaza, con su ley de seguridad en las calles, etcétera, etcétera, ¿cómo nos va a sorprender que ponga cuchillas en las vallas? No nos sorprende nada. Lo que pasa es que hay que hacer un esfuerzo de solidaridad por parte del resto de fuerzas políticas, aquellas que no comulgan, y tratar de empujar a Europa, porque somos muy rápidos en aceptar lo que Europa nos impone, pero somos muy lentos en decirles que tenemos un problema humanitario tanto en las costas griegas como italianas como españolas. Como siempre, una cuestión de voluntad política y nada más. Desde mi punto de vista, yo querría también insistir en ello, ¿no? Es decir, pero que esto debe ser. Hay tantas políticas comunitarias absurdas que esta, yo creo que esta es una política seria. Una política seria desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista del desarrollo de los pueblos, desde el punto de vista de las políticas de cooperación, y a nosotros accidentalmente nos toca ser fronterizos porque estamos ubicados aquí geográficamente. Y luego también es verdad que asumamos, o que se haya asumido, ¿no? O sea, hablamos de tragedias, pero incluso dentro de las tragedias hay tragedias de primera, de segunda y de tercera. Esto es sencillamente terrible, es decir, porque las tragedias, son tragedias que afectan a seres humanos, que afectan a sus derechos, que afectan a personas. Lo que ha comentado Jairo, si es que, por favor, reconstruir 1, 2, 3, 5 historias debiera ser más que suficiente, y al final resulta que incluso con las imágenes nos acabamos endureciendo y las juzgamos en función de la proximidad o la cercanía. Si están aquí al lado, no es lo mismo el valor de la vida humana cuando le tienes cerca que el valor de miles de vidas humanas que están en un lugar remoto. Dicho todo ello, también yo quería hacer por pediros opinión, ¿no? Yo creo que estamos básicamente de acuerdo en la tesis fundamental. Esto es una cuestión de derechos humanos, y no es cierto que todas las políticas hayan sido iguales, ¿eh? Yo creo que al anterior gobierno se le quiso machacar por aquello de los papeles para todos, por aquello de que esto era un cachondeo, porque con los socialistas aquí entraban todos y tal, pero no se trata de arrimar el asco a ninguna sardina, porque en esto no tiene ningún sentido. Pero aquí se dan dos circunstancias, tanto sobre la cooperación como en la búsqueda de interlocutores. Claro, estamos asistiendo, y nos podía llevar, y si nos remontamos, ¿de quién es la responsabilidad? Da igual. Pero estamos asistiendo a estados fallidos ribereños en el Mediterráneo, de los cuales no hay interlocutor. No hay interlocutor. Insisto, podemos poner de acuerdo y decir, bueno, no, pero es que esto tiene el origen en esto. Bueno, estados fallidos en los cuales no hay interlocutor, al cual dirigir la supuesta ayuda humanitaria, o en el cual dirigir el ejercicio de responsabilidades para que los flujos migratorios, etcétera y tal. ¿Qué hacer cuando no existe un interlocutor con el que tú puedas evaluar estas situaciones? Y eso ha traído además como consecuencia lo otro, por lo que decías de la tragedia sobre tragedia. Joder, es que esto ha quedado en mano, es que han emergido, han aparecido mafias dedicadas al tráfico de seres humanos. Es que esto es terrible. O sea, uno pensaba que la miseria ya es una tragedia en sí misma, pero hay seres humanos que sobre la base de la miseria, además, trafican con seres humanos. Y yo, desde ese punto de vista, creo que atajar o combatir las mafias que trafican con seres humanos, insisto, creo que se me entienda bien, no digo que esto no es la solución, ni muchísimo menos, pero yo creo que no se debe renunciar, a combatir aquellas mafias que se han organizado como consecuencia de estados fallidos, para traficar con la miseria. La manera más sencilla de combatir esas mafias es decretando libertad migratoria. Es decir, la existencia de estas mafias se justifica porque tú no puedes cruzar la frontera por medios regulares, y por tanto tienes que hacerlo a través de procedimientos que son ilegales y que por tanto son copados por las mafias. Es lo mismo que con las mafias de los cárteles de droga. Es exactamente lo mismo. Es la prohibición de las drogas lo que genera las mafias de la droga. Yo creo que este efectivamente es un tema capital de derechos humanos o de libertades humanas, y precisamente por eso tampoco lo plantearía en términos de algo así como acción-reacción, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad de qué? La libertad migratoria es una libertad humana que debería reconocerla todo Estado del mundo, con independencia de si tiene responsabilidad en la situación de origen o no. Porque si no nos perdemos un poco en tratar de decir, bueno, vamos a mirar si España tiene algún tipo de responsabilidad histórica con la situación de alguno de estos países, y en tal caso, pues bueno, vamos con algunas cuotas como una especie de reparación o de compensación por los agravios históricos. No se trata de esto. Quien quiera entrar en España, pues bueno, que
sí, que tenga un contrato de alquiler mínimamente, es decir, que obviamente no entre para estar vagando por ningún sitio, pero con unas condiciones mínimas que también le son exigibles a los españoles, que pueda entrar sin ningún tipo de restricción. Hoy en día, comentaba Eduardo, que se premia a los inmigrantes ricos, pero se castiga a los pobres. Sí que creo que hay ciertos partidos políticos, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos, claramente el programa está sesgado a atraer inmigrantes de talento, como si eso solo fueran los ricos, como si los pobres no pudieran tener talento, pero en general la conculcación de la libertad migratoria es de ricos y de pobres. Es decir, yo no me considero pobre, tampoco es que sea muy rico, pero por ejemplo no puedo ir a Estados Unidos. Puedo entrar en Estados Unidos, pero no me puedo quedar a residir en Estados Unidos. Por tanto, la conculcación de esa libertad migratoria también para los españoles es absoluta. Y efectivamente hay un problema de origen en muchos casos bastante grave, que es político-económico, es la destrucción del Estado de Derecho en estos países, de instituciones que serían conducentes al desarrollo económico de estos países. Es lo que genera que, si uno no puede ganarse de buena fe la vida en esos países, pues intente hacerlo allí donde sí existen, bueno, estados de derecho entre comillas, pero al menos, digamos, no instituciones abiertamente o absolutamente extractivas como la que sí existen en los países africanos. ¿De quién es la culpa de esto? Pues no me cabe duda de que en parte del imperialismo occidental durante años, sobre todo en una parte de África. Por ejemplo, Botswana es uno de los países más desarrollados de África, y justamente lo es. ¿Por qué? Porque el imperialismo occidental no destruyó gran parte de las estructuras locales que había en su momento y no generó élites extractivas que las destruyeran. Pero, digamos, no todo Estado fallido es necesario, o no siempre el colonialismo da lugar a Estados fallidos o da lugar a instituciones pues devastadas. En el caso de, por ejemplo, Asia, tenemos países como Singapur, que también era una colonia inglesa, pero que heredó los principios del common law y hoy es el país más rico del mundo. ¿Con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que ni todo colonialismo ha sido igual. Ha habido colonialismo que ha sido simplemente tratar de establecer relaciones comerciales con esos países sin tratar de destruir las instituciones locales que había en esos países, o incluso introduciendo progresivamente instituciones que son conducentes a la libertad humana y al desarrollo humano, y hay otras que directamente era rapiña, era expolio. Y en este sentido, de nuevo, también el tema de las multinacionales. Las multinacionales se pueden sumar a las élites extractivas y pueden ser, pues, el compañero de viaje a la hora de expoliar estos países, claro que sí, pero también pueden ser multinacionales que vayan a generar riqueza a estos países. Y vuelvo al caso de Singapur. Probablemente ningún país en el mundo haya con tantas multinacionales per cápita que Singapur, incluso multinacionales propias del gobierno de Singapur, y son justamente el país más rico del mundo. No hay inmigración por motivos, o inmigración, mejor dicho, por motivos económicos desde Singapur al resto del mundo. Al contrario, Singapur atrae inmigrantes de todo el mundo porque, digamos que los salarios y las rentas netas que se perciben allí son extraordinarias. Bueno, desde luego, mientras las multinacionales están al servicio de la gente y no la gente al servicio de las multinacionales, que es lo que está pasando cada vez más, como por ejemplo está pasando con la firma del Tratado de Libre Comercio en Europa, lo vamos a tener complicado. Que los gobiernos no repriman las libertades de la gente para privilegiar a nadie, tampoco a multinacionales. Bueno, con esto tenemos que despedirnos porque tenemos que avanzar de tema, tenemos que seguir hablando de política y de esos pactos que parece que van a venir. Jairo, muchas gracias por ponerle cara a las cifras, que yo creo que es lo más importante de esta conversación. Esperemos que nos sigas contando, pero que nos puedas contar cosas un poco más alegres, ¿verdad? Un poco más alegres y menos dramáticas. Muchas gracias, Jairo. Pero gracias a vosotros. Nosotros seguimos, lo decía ya, hablando de la actualidad política. El Partido Popular está viviendo su particular reestructuración. El vendaval provocado por las elecciones del pasado 24 de mayo se ha llevado por delante al menos a 6 gobiernos del Partido Popular. Otros 4 pueden serle quitados por previsibles pactos de las fuerzas de izquierda. Algunos de los presidentes de estas comunidades ya han anunciado que se retiran de sus posiciones, y a pesar de que Rajoy ha dicho en reiteradas ocasiones que no piensa hacer cambio de cara a las elecciones generales. Las incógnitas crecen con respecto a dónde van a ser recolocados. Podemos y Ciudadanos mantienen por su lado las líneas rojas en las negociaciones con el PP y el PSOE. Las mismas peticiones dificultan los pactos en Andalucía desde el 22 de marzo. En una España sin mayorías absolutas, los partidos tradicionales viven las negociaciones como una carrera llena de obstáculos. Hoy, en La Tuerca, hablamos del terremoto postelectoral. Bueno, hay muchas cosas que analizar. Desde luego son unas elecciones con unos resultados autonómicos y municipales casi complicados de entender, ¿no? Con muchas
historias de relaciones dominada por los pactos. Me gustaría empezar preguntándoos por el Partido Popular. Es cierto, ha perdido 6 de sus comunidades autónomas, es posible que pierda otras 4. No sé qué va a pasar, eso ya lo hablaremos sobre todo contigo, Ana, con esas personas que ya están renunciando a sus liderazgos y que no sabemos muy bien dónde van a ser recolocadas, pero sí que me gustaría empezar... Se van a la emigración. Madre mía, madre mía. Imaginaos. Agarrados a una farola los veo para Imaginaos eso. A ver dónde les aceptan. La pregunta es, que nos venimos arriba todos antes de empezar. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esa gestión de los malos resultados del Partido Popular de cara a las elecciones generales, ¿no? Que ahora ya es un poco en la batalla en la que nos encontramos? Podéis empezar, tenéis libertad de palabra para discutir cuando queráis. Rayo, venga. No, yo no sé qué va a pasar, hombre, pues si se hundiera el Partido Popular tampoco sería algo necesariamente negativo, necesariamente perjudicial para nuestra... Es una tesis neutral. Sí, no, quiero decir, a ver, méritos desde luego ha hecho para que sucedan estas cosas. A ver, el Partido Popular... Bueno, yo es algo que siempre digo, quizá me repito mucho, pero es decir, llegó al gobierno mintiendo y ha perdurado en el gobierno pues implementando y ejecutando mentiras sistemáticas y embustes sistemáticos sobre la población. Bueno, hoy es un tema que he tratado y ya que creo que no está en la lista, creo que es pertinente comentarlo. El último embuste del Partido Popular, por ejemplo, ha sido engañar a todos los que esperaban una regularización de la gestación subrogada, es decir, de que se pudiese inscribir a los recién nacidos por esta técnica de reproducción asistida perfectamente legítima y válida, aunque ilegal en España, absurdamente ilegal en España, y el Partido Popular, que prometió la inscripción en el registro de estos recién nacidos en el extranjero por métodos de maternidad subrogada, lo prometió porque si no, estos niños no adquieren la nacionalidad española, es decir, los convierten extranjeros en su tierra y en su país, pues bueno, a última hora ha decidido quitar este cambio, engañando, ya digo, sistemáticamente a la población. Por tanto, que se hunda el Partido Popular sería algo casi de justicia, visto lo que ha hecho y lo que ha sucedido hasta la fecha. No sé qué va a suceder, ¿por qué? Porque las élites políticas, las élites extractivas políticas, hablábamos antes de las élites extractivas en África, por ejemplo, en España también existen, desde luego lo estamos viendo, no tan acusadas como allí, donde ya es un expolio abierto a todo. Aquí es más disimulado, a través de contratos, a través de BOEs, a través de mordidas por detrás, pero está. Y esto pues tiene una resistencia bastante grande. ¿Por qué? Porque son cientos de miles de familias que directa o indirectamente están viviendo de que el Partido Popular mantenga el poder, también que el Partido Socialista y otros partidos accedan al poder. Quiero decir, esto no es exclusivo del PP, pero también es consustancial al PP y por tanto ahí hay un suelo y una resistencia a ceder ese poder y a ceder esos privilegios que tanto la tiene el PP como el PSOE y que desde luego hará difícil que puedan terminar de hundirse, pero desde luego, bueno, quizá la justicia sería que al PP le sucediera lo mismo que a UCD y que lo viéramos pronto. Jorge. Bueno, No. sí. No, la pregunta, al hilo de lo que comentabas, la pregunta yo creo hacerse si hay PP más allá de ese modo de regulación extractivo, mafioso, de secuestro de las instituciones tan característico de lo que ha sido o en lo que se ha convertido más bien el régimen de 78. Política, diría yo. Es que hay política, que yo no creo que salga perdiendo el Partido Popular, lo que sale perdiendo es un modo de hacer política y un modo de conectar la política con el sistema económico y en general hacer algo que podríamos englobar en el concepto de régimen, ¿no? O de crisis de régimen, ¿no? La pregunta es esa, ¿hay más allá de eso Partido Popular? ¿Hay líderes? ¿Hay militantes? Yo sinceramente creo que sí. Es decir, tiene sentido que en un país occidental moderno pues, haya posiciones que defiendan ciertos intereses, podríamos decir, o de clase o de ciertas posiciones acomodadas y una manera de entender la sociedad y la economía que no solo no comparto, sino que me es profundamente ajena y que rechazo, pero que, bueno, que forma parte de las sociedades modernas que eso exista. La duda es si eso tiene algo de poder dentro del PP, tiene algún canal de participación y va a subsistir ahí o va a desaparecer de ese partido. Y probablemente ahí estribe la pregunta de si subsistirá o no el Partido Popular. La pregunta es eso, o sea, ¿hay algo más que lo que ha sido el Partido Popular en estos últimos 8, 9, 10, 12, 15 años? Y no tengo respuesta y no creo que la tengamos ninguno, porque la política existe porque las cosas son imprevisibles a veces, ¿no? Ana. Yo creo que el Partido Popular sí va a seguir, no sé si decir existiendo, subsistiendo a partir de noviembre, el 29 de noviembre, que parece que se van a convocar las elecciones.
pero los resultados van a ser o muy similares a los de ahora o incluso peores, sobre todo si Rajoy mantiene su liderazgo, que es lo que pretende hacer, ¿no? Entonces, bueno, hoy hemos conocido una bonita reunión entre Ciudadanos, entre Albert Rivera y Pedro Sánchez primero, y una comida en la Moncloa entre Albert Rivera y Mariano Rajoy. En fin, esos pactos que busca Mariano Rajoy primeramente van orientados sobre todo hacia la Comunidad de Madrid, pero también van orientados de cara a las generales, porque bueno, Rajoy a veces parece un poco autista y que está un poco alejado de la realidad, que lo está, pero no es tonto, y sabe que las cosas le van a ir muy mal. Entonces ahora ha anunciado una serie de cambios, que en mi opinión se van a limitar a cambios de caras en el partido y en el gobierno, pero el discurso que va a mantener es el mismo, con lo cual no estamos resolviendo nada. Y esto te lo puede decir pues un importantísimo sector del Partido Popular, te dice, es que no vamos a ninguna parte si lo único que hacemos es un cambio cosmético de caras. Quiero decir, gente más joven, porque al final le dan la razón a Albert Rivera y parece ser que cuanto más joven mejor te irán las cosas, pues gente más joven puesta en el segundo nivel del partido, porque tampoco parece ser que vaya a cambiar a María Dolores de Cospedal. Quiero decir, el PP se va a mantener, es muy difícil que el PP desaparezca de la noche a la mañana, máxime teniendo una alternativa que ahora se está dibujando cada vez con más claridad, que es Ciudadanos, una alternativa liberal, de derecha, aunque ellos se digan progresistas, y esa alternativa pues sufre un ligero frenazo respecto a las expectativas que tenía. Y también veremos a ver el resultado de todos estos pactos para ver cómo son, a su vez, los resultados de Ciudadanos en las generales. Con lo cual, está todo muy abierto, el PP se mantendrá, sus encuestas internas dicen que mantendrá el poder, quiero decir que ganará en votos en las generales, pero va a tener difícil gobernar. Sí, yo estoy de acuerdo con Ana en ese planteamiento de que el PP no va a desaparecer, ¿no? Y mucho menos de la noche a la mañana. Ni falta que hace. Que os veo muy optimistas con la hipótesis. Falta que hace. Pero, no, bueno, sí, desideratum más bien. es cierto que ha sufrido un batacazo importante, pero claro, cuando vas a la gente y le preguntas y dices, joder, con lo malo, desastroso que han hecho, con las mentiras y con la corrupción hasta arriba, ¿cómo es posible que sigan ahí, ¿no? Y bueno, claro, la respuesta no es sencilla, ¿no? Y ahí hay que entender, en parte lo que decía Juan Ramón, de esa gente que vive de la política y vive del PP, hay que entender también que luego las elecciones en clave municipal y en clave autonómica no tienen casi nada que ver con las elecciones en clave general, y también una cosa muy importante que normalmente se nos escapa, y es el relato del Partido Popular en la actualidad, que es fundamentalmente económico, que sabe que es ahí lo que le interesa a la gente, que es lo que le duele a la gente, y que han tenido por detrás un respaldo de la Unión Europea que le ha venido con el aire soplando en su dirección, ¿no? Vimos que a partir de enero, ya cuando Syriza se hizo con el poder, reaccionaron desde la Unión Europea y dijeron, venga, ahora el Banco Central Europeo, con el poder que tiene, que no lo hemos tenido totalmente inactivo, prácticamente inactivo, va a empezar ahora a inyectar dinero a la economía, que las cosas van a mejorar, ¿no? Van a mejorar sobre todo el índice empresariales, la bolsa, los bonos, etcétera, etcétera, los mercados, ¿no? Pero bueno, que es algo que luego ellos utilizan para decir, la economía va bien, ¿veis? El PIB va bien, la bolsa va subiendo, etcétera, etcétera. Bueno, esto para gente informada que dice, oye, la tasa de paro sigue ahí, la gente fuera de sus casas sigue ahí, etcétera, etcétera. Pero hay otra gente que no lo ve, no vive eso, incluso ve que hay gente que está obteniendo empleos, aunque sean precarios, pero dice, oye, pues parece que la cosa está mejorando, ¿no? Y hay que entender que efectivamente esa política del Banco Central Europeo, ¿no?, que ha logrado además una devaluación del euro, que también beneficia a la economía, la afluencia masiva de turistas y además esa confianza de la gente que en parte está provocado por esto que estoy comentando, porque hay gente que en una época de recesión dice, bueno, yo no voy a consumir, empresa que dice, yo no voy a invertir, voy a esperarme, y en el momento que empiezan a ver señales de que la cosa va bien, entonces empiezan a invertir, a consumir, y aquí hay gente que efectivamente gracias a esos movimientos están relanzando un poco, como decía, la actividad económica, y esto es algo que a mucha gente le cala y dice, oye, pues mira, el Partido Popular nos está robando, está quitando dinero de la caja pública, lo está haciendo fatal, etcétera, etcétera, pero parece que eso es lo único que maneja la economía, un mantra muy repetido,
los de la derecha son los únicos que saben manejar la economía, y además parece que efectivamente lo están consiguiendo. Así que yo la verdad es que tirando por ahí creo que el PP todavía tiene fuerza para mantener. Y además, fruto de su acción de gobierno, el petróleo está bajo mínimos y por lo tanto, pues eso que debemos a la política económica de Guindos, de Montoro y demás. ¿Verdad? No paramos de quejarnos. Eso sí que es una confluencia astral y no la otra, ¿no? Veo que César Molina se ha causado furor, ¿no? Con sus élites extractivas. No, esto en realidad es de Acemoglu, quiero decir, no es un concepto que importa a César Molinas en España, pero que es muy pertinente a lo que tenemos en España y fuera de España. Se lo aplicó a un hecho diferencial nuestro, que son las comunidades autónomas, ¿no? Y las distintas, bueno, y al gobierno central. Pero por desposesión de Harvey dice lo mismo, exactamente igual, y es antes además. Dice César Molinas, que es al que le digo. Bueno, pero luego, aquí están sucediendo algunas cosas, yo creo que también hermosas, ¿no? Cito a don Antonio Machado, ¿no? Cuando dirigiéndose a los jóvenes les decía a aquellos jóvenes, participad en política, y dice, porque la política se va a seguir haciendo y de vosotros depende que sea con vosotros o contra vosotros. Y yo creo que ahora mismo los fenómenos que se están produciendo en nuestro país es que, dicen, yo puedo aborrecer de los políticos, pero yo no voy a aborrecer de la política, porque no puedo permitirme aborrecer de la política, porque la política es la que me va a simplificar, me va a ayudarme a simplificar, me va a entender la vida y mis circunstancias, o es aquella parte en la cual me van a organizar y que me va a contribuir a amargar la existencia. Y por lo tanto hay formas de hacer política que son con la gente o contra la gente. Y creo que el Partido Popular en estos momentos, habiendo tenido resultados legítimos, faltaría... A veces también digo yo ya lo de legítimos, cuando vas sabiendo cómo se financiaban las campañas ya me van entrando dudas, ¿no? Dudas cada vez más fundadas, pero bueno, en cualquier caso, dudas legales, morales y hasta políticas también, porque claro, oye, joder, si tú resulta que juegas con unas ventajas que yo no tengo, resulta que me estás haciendo trampas, pero bueno. Además de eso, resulta que yo creo que se ha hecho política contra la gente, esa especie de despotismo ilustrado viejo, ¿no? Si aquí es lo que nos explica Mariano Rajoy, yo todo lo he hecho por mi pueblo, pero sin el pueblo no, yo creo que contra el pueblo. Por lo tanto, una parte de lo que está sucediendo en nuestro país, que la gente ha dicho, oiga, mire usted, esta fiesta la pago yo. La pago yo sufriendo, la pago yo quedándome desempleado, la pago yo quedándome sin prestaciones y sin coberturas, perdiendo calidad en mis servicios, y además esa clase media a la que ellos se dirigían, además dicen, bueno, además es que yo lo pago fiscalmente, impositivamente, que ustedes me dijeron, ¿no? Me dijeron que ustedes son los míos y me voy a ocupar de sus economías, como dicen, el mejor dinero es el que está en el bolsillo de los contribuyentes. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. O sea, mintieron. No es verdad que no hayan hecho política, han hecho política, pero una política mala. Esta cosa de que ahora, última, ay, si hubiéramos comunicado bien. Qué Ana, típico mensaje. Mira, no. Es un clásico, no, vamos. No, habéis hecho política mala, habéis hecho política contra la gente, y luego ya, en la cosa esta hay que hacer. A mí no es que me preocupe especialmente el devenir de ningún responsable político concreto, pero digo, como al final me va en ello, dice, bueno, ¿qué puede estar diseñando el Partido Popular para, decir, recuperar? Es una tragedia también, partir de una mayoría absoluta espectacular, no está en los anales de nuestra democracia reciente que de la mayoría absoluta te vayas al traste de una manera en un solo mandato, ¿no? Y entonces se me viene a la cabeza también pues el cuento de Monterroso, ¿no? Dice, y cuando se despertó, Rajoy seguía allí. Claro, es que Rajoy el otro día, por toda explicación, después del batacazo electoral, llevo 30 años en esto, si yo sé, esto es muy difícil, ¿no? Como dice, esto es muy difícil, y ahora vienen unos, me dicen que van a cambiar el mundo, y uno dice, oye, pues mire usted, que gobernar es difícil, pues seguramente, en cualquier caso voluntario, a nadie le ponen una y esto de que es que vienen a cambiar el mundo, de verdad, yo sé que no hacemos, esto no es lo de las películas de Hollywood, pero un gobernante, un dirigente político, pues a uno también le gustaría, pues yo también vine aquí a intentar cambiar un poco el mundo, a mejorarlo, no he sido capaz, esto es difícil, pero no, es que vienen a cambiar el mundo, lo dice como reproche, lo habéis oído. Pinchas en huesos, esperando ese tipo de discurso de Rajoy. Entonces ahora y se dice, el que se reunía con Aznar, el que se reunía con Zapatero, el que se reunía con Rubalcaba, se ha reunido con todo el mundo y ahora le llegan Sánchez, le llega Rivera, le llega Iglesias, dice, venga, macho, de verdad, algo hay que cambiar. Jorge. No, que dijo algo más Rajoy el otro día, ¿no? Y dijo algo muy sintomático, y es, si no se hubiese hablado tanto de corrupción en televisión... No, pero es interesante analizar eso, porque claro, detrás hay, y estoy de acuerdo con Eduardo, hay un intento de instalar un relato que no les ha ido del todo mal, dentro de la debacle y del irreversible cambio político que se está generando, pero hay un relato que se resiste a
a desvanecerse y que está relativamente instalado, y esto no tiene nada que ver, la corrupción no tiene nada que ver con el paro, con el decrecimiento económico, con una economía que es incapaz de crecer, con un IBEX 35 muy dependiente en muchos casos de los poderes políticos y por tanto con un empresariado bueno, pues que genera empleo sí y solo sí hay detrás entramados político-institucionales. Es decir, que la corrupción no es una cosa aislada de unos tipos mediterráneos, algo picarescos que roban de aquí a allá y que generan sobrecostes pequeñitos de un 1%, un 0,5%, sino que es un modo de regulación político, económico y social que ha sido básicamente el que ha llevado a modelos de crecimiento absolutamente tremendos como el de la burbuja y no solo, ¿no? Es decir, que sigue intentando instalar ese mensaje de cuando cambie esto económicamente iremos todos mejor, y lo de la corrupción no tiene nada que ver. Entonces, claro, ese relato se lo consigue instalar y lo consigue instalar en capas importantes de la población, pues tiene un apoyo muy fuerte, que es la pregunta que muchos sociólogos, yo vengo de la sociología también electoral, se hacen: ¿cómo es posible que no le castigue, no le haga tanto daño o no le haga casi daño al PP la corrupción? Que no le hace mucho daño. Al PP le ha hecho daño... Ese cuento se acabó ya. Ya no, digo, durante muchos años, pero hay que preguntarse hasta qué punto ha hecho daño la corrupción o la corrupción junto a una degradación de las condiciones de vida muy altas. Si no hubiese habido esa degradación de condiciones de vida, que es efecto de la corrupción... hemos estado jodidos todos, dice, aquí ya se acabó el cuento. Evidentemente eso se lo ha facilitado una clase política de otros partidos que, bueno, que jugaban a un juego quizá a una escala un poco menor, pero similar, ¿no? Entonces el relato de naturalizar la corrupción es más fácil cuando la clase política y empresarial en un conjunto muy importante juega lo mismo, ¿no? Dejadme que introduzca poco a poco otras preguntas, porque si no, básicamente porque no nos va a dar tiempo a tratar todo el tema de comunidades. Me gustaría preguntarte, Ana, por lo mismo que hablábamos al principio en tu primera intervención. Es cierto que ese día, Mariano, después de 3 años, además, sin dar una rueda de prensa, claro, problemas de comunicación, pero profundos. Profundos. Seguimos igual. Sí, señora, salía a decir, entre otras cosas, bueno, pues que no iban a haber cambios. Luego esa versión se ha ido maquillando, igual que ha hecho Esperanza Aguirre, ¿no? Ahora voy por aquí, ahora voy por allí, pero exactamente un poco lo mismo los dos en la misma línea. Sí que es cierto que van a haber cambios de caras, ya parece que van a haber esos cambios de caras. Lo que sí que se está barajando es qué va a pasar con esos liderazgos de autonomía que han perdido, con Fabra, posiblemente con Cospedal, posiblemente quede una vacante en un ministerio importante con la salida de Wert, posible como diplomático de la OCDE. Entonces nos gustaría saber un poco, Ana, que has tratado este tema, qué movimientos crees que van a haber, ¿no? ¿Por dónde van a venir? Bueno, movimientos ya está habiendo desde el 25 de mayo. Los varones que perdieron, o sea, que sabían que no iban a tener ya los gobiernos en Baleares, en 6 comunidades autónomas, esos ya dijeron que se iban, porque además es perder unas elecciones y las tensiones internas que siempre están ahí saltan de repente y claro, el peor enemigo duerme en tu cama, eso está clarísimo, porque por ejemplo a Bauzá en Baleares le han hecho la vida imposible, y ha tenido que anunciar el Congreso extraordinario no para el año 2016, como le pidió la sede, o sea, el PP Nacional, sino para este mismo verano, dada la presión de gente que se quiere colocar ya en el liderazgo del PP Balear. Todo va a ser así. Quiero decir, han renunciado ya Alberto Fabra en Valencia, Luisa Fernanda Rudi en Aragón, el propio Bauzá y creo que Juan Vicente Herrera, aunque parece que gobernará, también se va. No sé si... En cualquier caso es el viaje más duro que ha recibido Rajoy, el que le ha pegado el presidente Herrera de Castilla y León, ¿no? Tremendo, porque además quiero decir, es una persona de la que Rajoy se fía mucho, una persona que dentro del Partido Popular es una persona sin estridencias, que va llevando y que encima consiguió el mejor resultado de todas las comunidades autónomas. Con lo cual va a haber, ahora mismo se van a quedar de líderes de la oposición y en 2016 serán los congresos regionales, como les ha pedido el Partido Popular, la Dirección Nacional, y serán relevados inmediatamente. La mayoría, yo creo que alguno de ellos, Luisa Fernanda Rudi, seguro, pero la mayoría yo creo que irán al Senado, por designación autonómica, que es una cosa muy cómoda, muy socorrida, un sueldo muy más que decente, en fin. Lo típico y que también dice mucho de la utilidad del Senado, de la Cámara Alta. Pero bueno, eso es básicamente lo que va a haber, con lo cual... Una curiosidad, si hay controversia, pues es con la plenipotenciaria doña Dolores de Cospedal, expresidenta
bueno, presidenta en funciones de Castilla-La Mancha y de momento secretaria general del PP, en el cual convergen muchísimas circunstancias, muchísimas dudas, muchísimas críticas. Esta forma de resolver crisis y decir vamos a reforzar, o sea, es una mala secretaria general, ha perdido las elecciones, tiene el partido hecho unos zorros y tal, dice la hago ministra. O sea, que no, porque parece que puede contemplarse... O la hace ministra o se mantiene lo del Senado lo entendemos, general. pero voy a hacer ministros como premio de consolación a quien no lo ha hecho bien en su responsabilidad... Bueno, no es que no lo haya hecho bien, es que lo ha hecho mal, porque además el PP está en pie de guerra contra ella, el propio PP está en pie de guerra contra ella. Lo que pasa es que, bueno, también es verdad que le ha tocado, en fin, bailar con la más fea y al final ella era la que salía ahí a decir las cuatro cosas... y era un muro de contención para Rajoy, eso es verdad, y se le tiene que reconocer. Lo que pasa es que luego ya lo que decía, en fin, el sueldo diferido, todo este tipo de cosas fueron auténticas barbaridades y lo hizo muy mal, porque además es una persona que ve conspiraciones en todas partes, que a lo mejor las tenía, pero que no conviene que eso se proyecte hacia el exterior. En fin, lo del PP en estos momentos es, y además están pendientes de los cambios que ha anunciado Rajoy. Rayo, te voy a dejar contestar y además te voy a añadir una pregunta más para que podamos seguir hablando de todos los temas, no se me escape ninguno. Esperanza Aguirre, lo nombrábamos antes. Es cierto que el cambio de estrategia está siendo un poco ya... se le está yendo de las manos, a mí me parece, ¿no? Podría decir fácilmente, ¿no? Busca pactos con cualquiera para evitar que llegue ahora Madrid al poder, y sí que me gustaría pediros también una valoración en concreto, antes de seguir hablando de comunidades. Sí, bueno, yo empezando por el final y luego quiero volver a unos temas que han quedado pendientes antes. Yo creo que Esperanza Aguirre ha seguido una mala estrategia al demonizar en temas que no tocaban a Manuela Carmena, es decir, llamarla totalitaria o bolivariana, etcétera. Creo que no es el camino a seguir. Uno puede decir, y yo lo compartiría, Manuela Carmena tiene unas políticas, y es debatible, pero yo lo compartiría, que van a empobrecer a la ciudad de Madrid, pero desde luego de ahí a, pues prácticamente venía a decir que se acaba la democracia si llega ella al poder, pues dista una distancia bastante considerable, ¿no? Eso por un lado. Luego, yo creo que tenemos una visión muy idealizada de lo que es la política, ¿no? Yo creo que hemos de empezar a ver la política como lo que es, y son peleas de poder por controlar las libertades de los ciudadanos y las haciendas de los ciudadanos. Y si lo vemos desde este prisma, es decir, si entendemos los partidos como bandas organizadas para adquirir legitimidad política o legitimidad social ante la ciudadanía, para permitirles a estos políticos hacer cosas que no permitiríamos a ningún ciudadano particular hacer, porque si los ciudadanos se comportaran como los políticos, llamaríamos a la policía, pero si los políticos actúan rodeados del BOE y de toda la parafernalia institucional, parece que estén promoviendo el bien común. Pues bien, si lo vemos desde este prisma, se entiende muy claro, por ejemplo, que Cospedal puede ser una pésima secretaria general, pero que tiene su séquito y sus intereses creados y que no se quiere ir de ahí y que va a oponer toda la resistencia posible para irse de ahí, porque quiere seguir controlando ese poder, y sus subordinados, sus esbirros, digamos, están ahí colocados justamente para taponar que cualquiera le quite el puesto. Y hay equilibrios de poder, de si tú me quitas, yo te voy a armar un jaleo por allí, o voy a destapar esta trama por allí, y te voy a tumbar a ti, que tienes más poder, pero que podrías perderlo si me lo quitas a mí. Y esto, que se traslada desde dentro de los partidos, que es básicamente cuchilladas continuas para quedarse con el poder, luego también es lo que sucede en las instituciones públicas cuando se hace política siempre contra la población. Porque antes comentabais, el PP ha hecho política contra la población. Por supuesto, es que no se puede hacer otra cosa. La política al final es la mayoría organizada, constituida o tomada por una banda, como decía antes, que se arroga la representación de la mayoría, contra todos los que no han recibido el apoyo. Y ahí yo sí que reivindico ya no ir a hacer política para que no nos la hagan, sino que la política no se meta tanto en nuestras vidas, que nos dejen vivir nuestras vidas, que no seamos siervos o esclavos de la política, y que por tanto una persona no tenga por qué estar todo el día preocupado por la política para que pueda vivir una vida plena, porque es que ahora efectivamente si tú no te preocupas por la política, te hacen la política y te restringen tu libertad. Pero eso es así porque les hemos reconocido a los políticos parcelas de poder que jamás deberían haber tenido. Y son esas parcelas de poder las que luego además engendran la corrupción sistemática, porque desde el momento en el que hay un documento que se llama BOE, donde los políticos pueden escribir cualquier cosa para quitarnos el dinero, para quitarnos las libertades, obviamente se genera un mercado secundario sobre los párrafos de ese BOE. ¿Para qué? Pues para que empresas, grupos de presión, clientes consigan estampar en el BOE lo que a ellos les beneficia, y por eso se pagan las mordidas correspondientes. Por tanto, menos BOE, menos políticos y más sociedad civil.
Jorge y después Eduardo. Bueno, o una política mucho más transparente que se puede hacer. Pero siempre será contra alguien. Siempre será contra alguien. No necesariamente. No, en absoluto. Pero esta volviendo. tesis que has defendido nos podría llevar un rato. Sí, por eso que yo no voy a entrar ahí. Voy a seguir la pregunta. No voy a entrar en ese debate ahora porque además nos llevaría a otro programa probablemente. La pregunta era sobre Esperanza Aguirre, que no está muy lejos tampoco de ese debate, pero ¿qué le está pasando, ¿no? Porque no deja de ser interesante, ¿no? Yo me lo pregunto todos los días, sobre todo porque es una persona que evidentemente es mi enemigo político, pero le concedo inteligencia táctica y estratégica y alguien que ha sabido siempre moverse, ¿no? Yo creo que hace una apuesta arriesgadísima en la campaña, pero que tiene sentido, es decir, por lo menos es alguien dentro del PP que hace algo. Es decir, que tiene una estrategia, el resto era aguantar, ver qué pasa, aguantar el chaparrón. Ella hace una estrategia de amigo-enemigo, es mi tía Ana Clara, es decir, genero una confrontación política entre Carmena y yo, porque Carmona pues, prácticamente lo desahucia antes incluso de mirarle a la cara, cosa que entiendo, en sentido puramente electoral, no personal ni político, es decir, que no parecía que pudiera tener posibilidades y bueno, pues a ver cómo estructuro el campo político en esa lógica amigo-enemigo para ver si soy yo o es ella. Esa apuesta tan fuerte, una vez que pierde y se pone a decir estas barbaridades que tienen que ver con ampliar incluso ese campo político de amigo-enemigo, más tienen que ver con que ha perdido y no sabe aceptar la pérdida y además alguien muy elitista en términos de vida, dice me han ganado estos progres de mierda, tal cual. ¿Es una cuestión psicológica o es una cuestión legal? ¿Qué tiene que ocultar Esperanza Aguirre? ¿Por qué se está destruyendo tanto papel en los ayuntamientos? ¿Por qué toda la gente que contrató está imputada a punto de estarlo y a punto de entrar en la cárcel? No lo sé, me falta información. Lo que sí es evidente es que bueno, ha intentado una lógica política electoral de yo o el orden o el caos, ha ganado el orden, pero el que ella no se esperaba, y a partir de ahí, pues lo único que queda efectivamente, sea una cuestión psicológica y de rabieta, pataleta, como dijo Manuela el otro día, de pataleta de niña pequeña de clase alta, que no acepta que una chica de barrio le haya ganado al fútbol o a la comba, o hay una cuestión detrás, lo sabremos. Lo sabremos porque las instituciones van a funcionar, la justicia va a funcionar, porque va a haber limpieza, transparencia, hay un cambio político en Madrid, que además prefigura un cambio político a nivel estatal, a mi juicio indudable, y lo sabremos. Me da un poco igual si es una cuestión psicológica o legal, porque lo vamos a saber dentro de poco, ¿no? Eduardo. Sí, antes de hablar de lo de Esperanza Aguirre, comentar que es impresionante, ¿no?, todas estas artimañas que utilizan en la estructura del PP para, al fin y al cabo, vivir de la política, ¿no? ¿Qué es eso? Esta gente no está ahí claramente para cambiar nada, o a no ser que sean los recursos y rentas de sus amigotes, pero es que está clarísimo que cuando actúan de esta forma no tienen en cuenta los intereses, sino solo los suyos, ¿no? Y no solo de la estructura del Partido Popular, ¿no? Algo decía Juan Ramón Rayo, y es que me llamó también la atención Ciudadanos en Navarra, que gente que dijo, oye, pues mira, parece que vamos a sacar resultados, vamos a organizarnos aquí una lista, no sé qué, y no sacan nada, ¿no? Y entonces se van, dimiten en bloque, porque claro, no tenían ya pastel para exprimirlo y entonces se van, ¿no? Claro, gente totalmente preocupada por los intereses de una inversión Navarra, neoliberal en toda regla, ¿no? Y en cuanto a... Totalmente. Política estatal en su estado puro. Bueno, en cuanto a lo de Esperanza Aguirre, yo es que creo que revela mucho, ¿no? O sea, esa situación suya de desesperanza, intentando proteger su situación, y al mismo tiempo escuchaba a la gente decir, joder, se le ha ido la pinza, ¿no? Está diciendo locura, y digo yo, no, está siendo sincera. Porque ella lo piensa, ella piensa eso, y hay una capa que espero que no sea importante a la población, que piensa igual, que vienen los rojos, los comunistas, a robárselo todo, que se van a organizar en Soviet, etcétera, etcétera. Yo de verdad que pienso que aunque ella no lo piense, que obviamente no lo sé que hay gente que lo piensa, y si no, no hay más que ver la movilización que hubo delante de la sede del PSOE en Madrid, ¿no? Hay gente de ultraderecha diciendo que por favor que no dejara gobernar a Podemos en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y cantando el himno de Carasol y levantando el brazo. Tenemos pruebas que tenemos a Facu que ha ido a documentar ese momentazo. Un periodista alemán diciendo, pero ¿esto cómo es posible que esté permitido, ¿no?, en un país occidental democrático, ¿no? Claro. Dejadme que os introduzca otra pregunta. No, seguid. Yo os voy metiendo, porque luego, como os vais cada uno por donde queréis, yo os meto y lo importante es que más o menos hablemos de todo. Sí que me gustaría hablar del bipartidismo, de ese toque que se le ha dado, no se ha roto. Evidentemente no se ha roto, pero bueno, sí se ha empezado a descomponer. La presencia de Podemos y de Ciudadanos ha sido fundamental para eso.
Y la presencia, además de estos dos partidos políticos, sí que está pues, ralentizando la posibilidad de que haya pactos. Lo estamos viendo en Andalucía, lo vemos, ya lleva 2 meses el proceso y todavía no ha llegado a ningún puerto. Queríamos tener aquí a Ciudadanos, no han podido venir. Jorge, tú que estás de Podemos, sí que me gustaría que repitieras cuáles son esas líneas rojas que se están poniendo para pactar, por un lado, y a los demás preguntaros si creéis que esto está siendo beneficioso para la situación política o estas dificultades están haciendo que sea todo lo contrario, que se empeore. Bueno, en cuanto a las líneas rojas o en cuanto a lo que Podemos está planteando tanto en Andalucía, que como ya llevamos más tiempo es muy claro, es algo muy sencillo, es decir, en Andalucía no ha ganado Podemos, no puedes condicionar, por tanto, el programa electoral que vaya a aplicarse por parte del PSOE, que sí las ha ganado. Nos está planteando decir, oye, no apliques tu programa electoral, aplica el mío, no lo estamos condicionando, y ni siquiera económicamente, son medidas a coste cero, por tanto no hay una traba para que el PSOE aplique su programa, amén de que no nos entusiasme. Son medidas, por tanto, que no les dificultan la aplicación, que son de consenso social mayoritario. En el caso de Andalucía han sido 3 medidas muy claras. Lucha contra la corrupción, no puede seguir habiendo imputados en el gobierno, Griñán, demás. Obviamente, si la ciudadanía ha votado no mayorías absolutas y ha votado cambio, se tiene que notar ese cambio, y ese cambio empieza por medidas sobre la corrupción y la limpieza y la transparencia. Se está planteando reducir los altos cargos, muchos de ellos de libre designación de contratación de la Junta, porque es mucho más urgente recontratar a profesores y a médicos y enfermeras expulsados de los hospitales públicos, porque lo que la ciudadanía necesita básicamente es un rescate médico educativo y no altos cargos que no pasan por la Junta muchas veces más que una vez al mes, o aunque vayan 5, sus salarios son injustificados. Y son medidas, por tanto, que están destinadas básicamente a introducir a coste cero y sin poner en jaque los programas electorales de los ganadores un cambio político, tanto en términos de corrupción y transparencia como en términos de modernización y de rescate ciudadano, ¿no? No hay ninguna razón jurídica, ninguna razón política, ninguna razón de peso para no aceptar esas medidas. Es decir, estamos hablando de medidas que tienen un consenso muy fuerte en Andalucía. ¿Por qué Susana Díaz no quiere, no dice que sí, no tal? Pues habrá que preguntárselo a ellos. Evidentemente formará parte de una táctica, formará parte de que preferirá los votos del Partido Popular o de Ciudadanos. La cuestión es que no hay ninguna razón ni política ni jurídica, esgrimida una razón jurídica que no podía no contratarse, porque la tercera medida, que no la he comentado, es no seguir contratando con bancos que desahucian, ¿no? Eso hay otros lugares de España donde se practica, por tanto no hay razones jurídicas, como ha alegado el PSOE en Andalucía, para no hacerlo. Les hemos propuesto una mesa con expertos nuestros que dicen que sí se puede y suyos que aparentemente dicen que no, para que diriman en qué no se puede y por qué, y se haga una mesa conjunta para analizarlo. Todas las posibilidades y facilidades las hemos puesto encima de la mesa. Lo único que hemos pedido es por escrito. No valen compromisos verbales como una campaña electoral, que tú prometes muchos millones de empleos, pero esto no es una campaña electoral, esto es una legislatura y esto va en serio, ¿no? Por escrito, y si hay alguna dificultad, analicémosla. A partir de ahí estamos esperando que muevan ficha, ¿no? Eduardo. Digo que sobre pactos con el PSOE en Andalucía, Izquierda Unida conoce mucho, afortunadamente o desgraciadamente, ¿no? Y en cuanto a esos pactos que están ahora, que no se garantiza la posesión de Susana Díaz, pues hay que entender una clave, ¿no? Más allá de las líneas críticas, que yo ahí, bueno, puedo estar de acuerdo o no, pero lo que es claro es que aquí nadie ha querido mostrar las cartas hasta que pasaran las elecciones municipales y autonómicas, porque evidentemente supone ensuciarte para un lado o para otro, porque hay gente que... No, nadie, no es cierto. Nosotros estamos diciendo lo mismo desde el día siguiente de las elecciones de Andalucía a hoy, exactamente lo mismo, ¿no? Sí, pero que al fin y al cabo, por ejemplo, a Podemos no le interesa repetir las elecciones, porque está endeudado con la gente, tiene una situación de tendencia que no es al alza, sea hacia abajo a la mínima, o sea, estancarse, y por lo tanto no va a permitir que se repitan las elecciones desde mi punto de vista. Creo que no le convendría absolutamente. Es que lo hemos dicho desde el primer día, que no tenemos intención de repetirlas, pero no por un cálculo electoral, sino porque hay una mayoría en Andalucía que ha decidido que gobierne Susana Díaz, nos guste más o menos. Entonces, no vas a forzar unas nuevas elecciones, que no lo quiere nadie en Andalucía, ¿no? De acuerdo, lo que ocurre es que cuando no te posicionas de esa forma, tiene un coste para la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, Izquierda Unida en la situación en la del 2012, ¿no? Pues se encontró en que había una parte del electorado y de la gente pues que quería intervenir en el gobierno autonómico para impedir el ataque bestial que sufrimos desde parte del Partido Popular
estatal, y hubo otra parte del electorado y de la gente que decía, no, tenemos que ser congruentes en todo y en este caso pues dejar que al menos gobierne el PP en minoría, etcétera, etcétera, que algo se podrá conseguir, ¿no? Claro, esto es una situación muy delicada, pero por ejemplo tengo que decir que con todos los errores que ha cometido Izquierda Unida en el gobierno de Andalucía, sí que hubo líneas rojas, pero líneas rojas de verdad, no solo en un papel, sino dentro, intentando luchar, porque luego, claro, la política real es eso, es estar delante de esta gente que en muchos casos tienen actitudes muy agresivas, muy parecidas a la de los mafiosos, en el sentido de que hay que ganarle, hay que darle el brazo a torcer, ¿no? Y por supuesto, como decías bien, Jorge, que no es lo mismo enfrentarte a un partido que ha ganado las elecciones, que tiene muchísimo más respaldo, que además se refleja en lo institucional, ¿no? Por eso solo decir que, claro, que la situación es compleja y que no nos podemos engañar, yo siempre digo lo mismo, el PSOE no va a dar un giro de 180 grados, no lo va a dar nunca. Por eso aquí hay que intentar controlarlo de alguna forma, pero yo creo que esperar que dé un giro de 180 grados es totalmente ingenuo, ¿no? Bueno, lo decías... No contarán con nuestro apoyo entonces, quiero decir que es así de sencillo y no podrán gobernar. Lo seguimos... Venga, Chema, yo no te puedo decir que no, pero brevemente porque tengo que introducir un tema. A ver si tengo capacidad de síntesis. Uno, compañeros, aquí se pasa ya de la política descriptiva a la política ejecutiva. Cuando uno concurre a las elecciones, hace en base a los diagnósticos que han sido muy acertados y por eso se han obtenido los resultados que se han obtenido. Pero chico, aquí llega un momento en el cual tú formas parte, entras en el juego institucional y de tu voto a favor, de tu voto en contra o de tu abstención, lo quieras o no, se derivan unas consecuencias que son que gobierne uno, que gobierne otro o que se proceda a unas nuevas elecciones. Por lo tanto, ya la política descriptiva, chico, hasta aquí. Tocan políticas resolutivas. Cierto es también, el PSOE no está muerto, el PP tampoco, que el bipartidismo no ha muerto. Esto va a multipartidismo, pero de momento hay dos partidos que han obtenido un resultado electoral todavía muy importante, que no pueden gestionar en solitario porque los ciudadanos no lo han querido y que de la actitud y del voto que emitan esos otros dos partidos que ya tienen una relevancia definitiva, por lo menos en este proceso electoral la han tenido y de cara al siguiente, se van a derivar unas consecuencias políticas. Yo sé que a lo mejor, sobre todo Podemos, pues yo creo que podría estar en la tentación de, bueno, vamos a ver cómo resistimos aquí, porque si les echamos en brazos al PSOE del PP, digamos que objetivo político que se ha cumplido, porque, en fin, la tesis de que esto eran lo mismo y demás, dice, oye, pues que acaben resolviendo las cosas entre ellos y nosotros nos mantenemos puros y tendremos ya la oportunidad definitiva en las próximas elecciones generales. Y termino ya. Oye, de verdad, y el tacticismo es algo que se ha reprochado a los partidos clásicos convencionales. Ojo con el exceso de tacticismo, porque la gente que ha votado es que quiere ver a Podemos ya resolviendo, quiere ver a Ciudadanos, pues en fin, comprometiéndose con tal, quiere ver que el PSOE asume tesis de Ciudadanos, etcétera, porque los tiempos se agotan, o sea, los tiempos... Sí, pero lo que se ha votado, una frase solo, lo que se ha votado no es alternancia, turnismo, Cánovas, Sagasta y demás, se ha votado cambio. Sí, se ha votado cambio, entonces, para que el cambio se dé, la responsabilidad de Podemos es asegurar que ese cambio se vaya a dar. Rayo, concluye. Sí, muy breve. Hemos pasado del bipartidismo al tetrapartidismo y de un tetrapartidismo que además es un... Éramos pocos, según tu tesis. Tetrapartidismo monocolor, ¿no? Porque al final lo vemos en los pactos que se están manejando, el PSOE con Podemos, PP Ciudadanos, pero también PP con PSOE, se habla en Andalucía, en Extremadura gobernó PP con Izquierda Unida, que sería de un espectro similar al de Podemos en la anterior legislatura, también se habla PSOE con Ciudadanos, incluso se ha llegado a plantear que si sumaran Ciudadanos con Podemos. Por lo tanto, al final, las bases de pensamiento de todos los cuatro grandes partidos son muy parecidas, son muy concurrentes, todos defienden un Estado gigantesco, todos defienden la primacía de la política sobre los ciudadanos, todos defienden el BOE como controlador y regulador de nuestras vidas, y ninguno de ellos defiende la autonomía y las libertades de las personas por encima de la política y por encima del Estado. El consenso, llamémosle socialdemócrata o llamémosle estatista, es absoluto y completo en la vida política. Nos ha vuelto a abrir el debate. Nos ha vuelto a abrir el debate. Es el debate. Yo no lo he oído, Por cierto, que la única banda organizada, según resolución de la Audiencia Nacional, creo, ha calificado solo, que yo sepa hasta la fecha, al PP, ¿no? Sí, bueno, banda organizada. Eduardo antes decía que en Andalucía hay como una especie de mafia. Sí. Es que la política es eso, es esa banda. La política no es eso. La política no es eso.
tema, Rayo, Jorge. No existirían las dos palabras. Eso es una barbaridad. Oye, pero ¿quién me está moderando esta mesa? Si es que me tomáis por el pito el sereno. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar al siguiente tema. Eduardo lo decía antes, la portada del Mundo era clara, decía lo siguiente: fascistas en Ferraz para que el PSOE no pacte con Iglesias. Bueno, pues ayer un grupo de 30 personas que nos recordaban a otras épocas se fueron a la puerta de la sede del Partido Socialista pues a evitar esto. Facu Díaz, nuestro querido compañero, se fue allí, no sé si salió con vida con ese micro de la tuerca o no, pero creo que nos trajo algo de material. Bueno, este es un poco el ambiente que se respira, como comprenderéis. Es un poco difícil trabajar con insultos de la gente, con brazos en alto. La verdad es que se está haciendo bastante complicado sacar un reportaje potable de aquí. Está como todo el mundo en contra de la tuerca hoy. Va a ser complicado. Bueno, esto es lo que sucede. Esto es lo que pasa cuando intentamos hacer un reportaje en una manifestación ilegal. Bueno, Facu, creo que saliste con vida, pero con unos cuantos insultos también. Sí, me pusieron bastante fino, pero pudimos escapar entre bolsazos, entre paraguazos, bastones y gente muy mayor y muy loca que estaba por ahí. Pero bueno, conseguimos salir bien. Fíjate, a mí me recordaba una escena de Jurassic Park, de las películas estas. De hecho, he intentado hacer la suma de todas las edades de toda la gente que había ahí y me ha salido la pantalla azul de error de Windows en un Mac. O sea que imagínate el follón que se montó. Estuvo divertido, por una parte da un poco de miedo, pero cuando ves que son 4 y que bueno, que no hace mucho ruido, en fin. Bueno, quien dice 4 dice 30, que ya es un decir, pero para el 99,9% de población que no hemos podido asistir a esa concentración, cuéntanos cositas. Yo te cuento. ¿Quién la convoca? ¿Quién lo hace? ¿Por qué? Esto está organizado por una plataforma que se hace llamar Por un Madrid de Centro. No sé si habéis visto las imágenes de centro, no sé cuánto tenía esa concentración. De centro. Sí, de centro. Yo creo que todo lo que había de centro era de un señor que pasó por ahí, que vive en Malasaña, y pudimos ver cositas pues como eso, esos brazos al aire, saludos de fascistas y cánticos, sobre todo cánticos, que yo me he traído varios apuntados porque me los fui apuntando en una libreta. Yo de verdad hacía un esfuerzo importante por no reírme, porque podía incitar todavía más a la provocación, pero había cánticos como no queremos comunismo, por ejemplo, no hemos votado al PSOE para que venga Podemos. Es decir, entre toda esta masa de gente había gente que había votado al PSOE, gente muy equivocada y con muchos problemas. Había otro que decía que no nos da la gana otra dictadura a la venezolana. Esto inmediatamente después de cantar himnos de épocas pasadas, preconstitucionales. Después pedían que no viniera otra dictadura. Y el que más me gustó, que fue, de verdad, lo grabé y mañana vamos a emitir un reportaje completo sobre todo esto, fue: luego diréis que somos 5 o 6. Esto se cantó, os juro, esto se cantó ayer en una concentración de 30 personas como mucho, y bueno, en fin, solo les faltaba decir televisión, manipulación y ya levantar las manos y aquello era... No nos vienes un ET. Sí, le faltó eso. Lo que pasa es que la gente que pasaba tenía miedo y se cambiaba de acera. Paco Díaz, tío, a ti no te faltaba con una imputación, que también te vas a jugar la vida, pero todo sea porque mañana veamos esto a las 10 de la noche en el Tuerca News. Mañana en Tuerca News vamos a ver esto, vamos a ver mucho más, pero de verdad es el reportaje de riesgo, el en tierra hostil más divertido que he hecho, así que de verdad va a valer esto es en tierra hostil. Y no lo que pasa en Caracas, claro que sí. Bueno, nosotros tenemos que seguir, lo hacemos ahora poniéndonos otra vez la careta seria y hablando de economía. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó al finalizar mayo en 4.200.000 personas, lo que significa que hay 117.000 parados menos. Por su parte, la Seguridad Social ganó en mayo una media de 213.000 afiliados, un 1,2% más con respecto al mes anterior. Con el repunte de mayo, que supera en más de 15.000 personas el del año anterior, el total de ocupados se sitúa en 17.221.310 cotizantes, nivel que no se alcanzaba desde el año 2011.
El dato es bueno, aunque no hay que olvidar que tradicionalmente en mayo siempre se crea empleo. Solo hubo una excepción en el año 2008. La cercanía del verano y los contratos de temporada hacen de este un mes óptimo para el empleo. Hoy, en La Tuerca, analizamos si hablamos de brotes verdes o los datos positivos son cuestión de temporada. Bueno, pues ya el mismo vídeo planteaba la pregunta. Tenemos a dos economistas en la mesa con visiones posiblemente diferentes y bueno, o sea, los datos por fin parecen que positivos son. O sea, que tampoco vamos a estar diciendo que una y otra vez que son negativos, pero sí que es cierto que la letra pequeña todavía se ve y que son unos efectos que todavía la gente pues no lo está percibiendo en su vida cotidiana, ¿no? Eduardo, si quieres empezamos contigo. Claro, cuando hablamos de lo que son datos positivos, pues hay que partir de la premisa y del punto inicial de lo que yo venía diciendo antes, ¿no? Un contexto macroeconómico favorable para la contratación en este tipo de sectores, que por cierto no son los que deberíamos impulsar para una transición del modelo productivo, pero lo que está claro es que partiendo de que la economía es cíclica y que no va a estar cayendo siempre y que obviamente tampoco va a quedarse en la misma línea, pues era normal que en algún momento remontara, ¿no? Partiendo de ahí, al mismo momento hay que reconocer que los datos de creación de empleo no son ni siquiera comparables a los de un momento de recuperación económica normal, sino que son pocos, volátiles, es decir, cambian mucho en muy poco tiempo y al mismo tiempo también nos encontramos que son dispares de forma geográfica, ¿no? Hay comunidades en las cuales no se crea empleo desde hace un año, ¿no? Hay regiones, lo que ocurre de esta forma también. Y al mismo tiempo, y con esto termino, la calidad del empleo hay que tenerlo en cuenta. Claro, nos dicen, ha aumentado el empleo, la afiliación de la Seguridad Social en tanto, pero claro, no nos dicen absolutamente nada de qué condiciones son las que esos contratos que se crean, ¿no? Y fundamentalmente son empleo precario en el sentido de que son temporales, es decir, la gente no tiene fundamentalmente seguridad de que va a seguir en ese empleo, son también a tiempo parcial, es decir, hay un 62% de la población que está trabajando en contrato a tiempo parcial y quiere hacerlo a tiempo completo, son de remuneraciones muy reducidas, según los datos, la mitad de los contratos creados están por debajo de 978 euros mensuales, con lo cual estamos hablando de un nivel que no se cumplía desde hace 20 años, ¿no? Si hacemos las equiparaciones correspondientes, y al mismo tiempo son en sectores, bueno, son por supuesto, gracias a las reformas laborales del PP y del PSOE, son con unos derechos irrisorios. Hoy día el contrato indefinido es una reliquia, tú hoy día por tener un contrato indefinido no estás tan protegido como lo estaba hasta hace solo 4 años, y también pues se producen en sectores que, por cierto, dejadme solo ver dónde se ha creado más empleo, es construcción, 12% de tasa interanual, ¿no? Automoción, tabaco, agencias de viaje, juego de azar y apuestas. Estos son los sectores en los cuales tenemos que basar nuestra fortaleza económica. ¿Y cuáles son sectores en los que se ha reducido mucho el empleo? Productos informáticos, electrónicos y ópticos, material y equipo eléctrico y servicios de información y comunicación. Con lo cual vemos que aquí lo de verdaderamente de valor añadido, estamos perdiendo empleo, estamos perdiendo también posiciones, y en cuanto a la economía de bajo valor añadido, turismo, sol y playa, pues estamos volviendo a ganar otra vez. Rayo, el discurso de recuperación económica que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿es responsable? No, bueno, por supuesto que el Gobierno no es responsable de lo que estamos viviendo, eso es indudable. Es decir, el Gobierno lo que ha hecho ha sido machacar a la economía productiva, ha sido subir impuestos, ha sido mantener regulaciones asfixiantes sobre el sector privado, ha sido endeudar masivamente a la población emitiendo deuda pública, porque bueno, esto es una política muy keynesiana, pero muy devastadora al final para la credibilidad y la solvencia del país, y por tanto no es mérito en absoluto. Quizá yo ahí sí que discrepo un poco, lo único que mínimamente ha sido positivo ha sido la reforma laboral, por ir bien orientada, aunque luego escasa, ¿no? muy escasa, porque lo que necesitaríamos es libertad laboral para que se pueda adaptar, por ejemplo, Estados Unidos o Dinamarca tienen libertad en el mercado laboral y tienen pleno empleo, y por tanto eso es lo que necesitaríamos aquí. Aquí hemos tenido tradicionalmente una regulación extraordinariamente rígida y por eso es responsable de la tasa de paro media, ya no de esta crisis, sino de los últimos 35 años, tasa de paro media en España del 18%. Esto es una tasa de paro absolutamente descabellada. Pero bueno, sí que es verdad, yo he sido bastante pesimista y creo que de momento, no sé si por desgracia personal, pero por suerte para el país, me he equivocado, porque bueno, yo veía prácticamente inevitable la bancarrota de España, o veía una recuperación muy suave, y no con la intensidad que estamos viviendo hoy.
Si miramos los datos del Producto Interior Bruto, sí que está habiendo un cambio en el modelo productivo. Yo pensaba que no lo iba a haber y sí que lo está habiendo. El empleo que se está creando no es empleo temporal, es empleo especialmente indefinido. Si nos vamos a la EPA, del primer trimestre Un 18%. Menos. No, a ver, creo que estáis confundiendo. Estáis confundiendo contratos temporales con contratos indefinidos. Llámalo X. A ver, los contratos temporales obviamente van a ser siempre muchos más sobre el total, porque son contratos de un día o de 2 días que se van renovando, con lo cual, si en un mes firmas 15 contratos temporales, obviamente... ¿Cuántos contratos calculas que ha habido para esos 117.000 empleos que se han creado? ¿Cuántos? ¿Un millón? Datos fiables de la EPA del primer trimestre del año. Empleos con contrato indefinido, 290.000. Empleos con contrato temporal, 175.000. Por tanto, se está creando mucho más empleo indefinido que temporal. Que yo no vengo aquí a defender al gobierno. En el primer trimestre del año con respecto al primero del año pasado. Es decir, en el último año... Mira luego la de Pantera y miramos los meses estacionales y vamos a ver. Yo no soy economista, pero vamos. Es en los últimos 12 meses. Es decir, primer trimestre de 2015 frente a primer trimestre de 2014. Por tanto, 12 meses, ahí tienes estacionalidad para arriba y para abajo. Tenemos datos distintos. Es el dato de la EPA. Si quieres, luego te paso la nota de prensa y lo ves. Entonces, yo no he venido a defender al gobierno, creo que es bastante obvio que no lo hago, pero los datos son los que son y de hecho yo mismo reconozco que me he equivocado, por tanto me he equivocado a mi pesar, al menos hasta ahora. ¿Qué pasa? Que sí que hay riesgos muy importantes para la economía española. Más allá del riesgo político, que no voy a entrar, estamos en una coyuntura internacional en la que el euro está artificialmente depreciado por las políticas monetarias expansivas de Mario Draghi, y eso, ¿qué está provocando? Está provocando que la estructura productiva española se condicione a un contexto artificial. Cuando el euro vuelva a subir, y volverá a apreciarse porque es un tipo de cambio artificialmente bajo, muchos de los sectores que ahora están funcionando porque están siendo capaces de exportar sin ganancias de competitividad o porque están vendiendo dentro por política de sustitución de importaciones, es decir, como nos sale más caro comprar fuera, compramos dentro, esos sectores dejarán de ser tan competitivos como hoy y volverán en crisis. Estamos, debido a la laxitud crediticia del Banco Central, entrando de nuevo en algunos sectores como la construcción, en conatos de lo que podrían ser nuevas burbujas o nuevas distorsiones en la estructura productiva. Y eso, desde luego, es muy preocupante y muy arriesgado. Pero lo que no podemos hacer es negar que sí que estamos mejor que en 2012 o 2013, básicamente porque no hemos quebrado y se han reactivado partes del equipo productivo de la economía española que se habían paralizado absolutamente. Nos queda, para acabar, una última intervención para cada uno, así que os aviso para que la aprovechéis bien, para digáis todo lo que queráis decir. Chema, Ana y luego Jorge. Voy a hacer de Floriano. Vamos a poner piel a la cosa, ¿no? Es lo que decía, vamos a comunicar mejor y vamos a poner piel a la cosa. Yo no quiero ser gafe ni me sienta fatal cuando se te lleva al terreno en estas conversaciones, cuando uno dice, es que parece que te fastidia que se haya creado empleo, es que os oponéis ahí cuando las cosas marchan. No. Bienvenido sea, que las cuentas vayan cuadrando cada vez más, que la hucha de la seguridad social, que bastante mermada está, pues ahora pueda recuperar un poquito porque hay más afiliaciones. Yo me alegro infinito de que las cosas puedan ir algo mejor, pero yo no me voy a cansar de decir, uno, ¿qué sucede en nuestro país con los trabajadores de más de 55 años? ¿Qué sucede con nuestros muchachos? Con mis hijos, con mi hijo, el que tengo en Australia, como tantos otros por ahí. ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué sucede con las familias en las cuales todos sus miembros están en paro y no tienen ningún ingreso? ¿Qué sucede con los trabajadores que han agotado todo tipo de prestaciones? ¿Y qué sucede con ese nuevo fenómeno que en Inglaterra tiene una denominación que yo no sé cuál es, que es decir, el trabajador que tiene trabajo es un trabajador pobre porque sencillamente no puede cumplir sus obligaciones mínimas de su estatus vital. Yo no digo más que eso, me alegro infinito. Lo mismo que lamento que la tragedia que hemos vivido en estos años haya llevado a los trabajadores a pensar que cualquier situación es mejor que la que tenían y por lo tanto la pérdida de derechos corra riesgo de convertirse en irreversible, porque sobre la base de que lo importante es trabajar, nadie se atreva a plantear y a reivindicar ese trabajo digno, que es lo menos que se puede pedir. No digo más. Ana. Bueno, yo quiero eso, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Chema, poniendo un poco de piel al asunto, como dice el gran Floriano, y quería pues básicamente recordar un dato que me pareció demoledor la semana pasada, que fue el informe de la OCDE sobre la desigualdad en España. Quiero decir,
Esa es la fotografía de la realidad. Luego tenemos la fotografía de los cuadros de evoluciones de más puestos de trabajo, menos puestos de trabajo, para arriba, para abajo. Es decir, la foto de la realidad es el informe de la OCDE, que no creo que peque de izquierdosa, etcétera, etcétera, y progresista y demás, ni de atentar contra Rajoy, ni de bolivariana, revolucionaria, se me ocurren un montón de apelativos. Entonces, propongo eso, por un lado, poner el cuadro el cuadro de la EPA, el cuadro que con todo hay 4,2 millones de parados, quiero decir, o sea, en la recuperación de Rajoy no sé dónde la ve. Más. Sí, probablemente 4,2 en los datos de hoy. Luego la EPA, en fin, y luego ya población inactiva y luego los expulsados que dice que están, otros dicen que están haciendo turismo, en fin, este tipo de cosas, y que es necesario que los jóvenes viajen y los mandan afuera. Eso es, 1,4 millones de desempleados de larga duración, hemos alcanzado los topes, en fin, solo efectivamente apelar al modelo de sociedad que estamos construyendo, que es destruir a la clase media y el aumento de las desigualdades y la brecha social brutal que se está creando a costa de estas políticas, si esto es lo que queremos. Porque esto, según Mariano Rajoy, en el 2019 tendremos la recuperación completa. Ha dicho esta mañana, feliz como es él. Quiero decir, ¿qué recuperación completa? Si estamos trabajando en un modelo de sociedad, de trabajo precario, de emigrados, de jóvenes emigrados, de jóvenes sin empleo, de personas que a los 50 años tienen que vivir 30 o 40 años sin trabajar. ¿Qué modelo? ¿Hacia qué modelo caminamos? Jorge. Sí, por ponerle más que piel carne al asunto, ¿no? Que los datos son positivos o negativos depende evidentemente de la perspectiva a la que la miremos. La perspectiva de alguien que consigue un empleo de 600 euros en ausencia de nada, pues es positivo porque tiene 600 en lugar de nada, pero desde luego la incertidumbre, la inseguridad, la incapacidad de generar un proyecto vital es la suficiente, incluso en ese caso, como para poner entre comillas el positivo. En cuanto al mapa ya un poco más macro, que creo que es el que además tenemos que mirar, que el caso particular o los pocos casos particulares, que no son tantos, o sea, los datos son, yo no soy economista, pero sí dispongo de un buen equipo de economistas en Podemos y además estudié unos cuantos años por la UNED de economía, con lo cual casi lo soy. No creo que esté habiendo un cambio de modelo productivo a pesar de unas determinadas modulaciones de creación de empleo en unos sectores en detrimento de otros. La temporalidad, independientemente de que los datos hay que mirarlos con más complejidad, pero del millón y pico, millón y medio, más de millón y medio de contratos del mes de mayo, solo un 7% son indefinidos. Evidentemente los otros son de 1 hora, de 5, de 6, no son 1,5 millones de personas contratadas, son 1,5 millones de contratos que ya dan fe de qué tipo de contratación hay, 1 horita, 2 horitas, mediodía, luego te vuelvo a contratar, es decir, que no dan posibilidad de generar ningún tipo de transformación de modelo individual y vital, pero el 71% de los trabajadores de más de 45 años en paro llevan más de 1 año en paro, es decir, que serán paro estructural o carne de contratos de 600 euros, 700 euros no más. Y todo esto ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que hay un modelo productivo y social que ya no puede orbitar en torno al empleo y al trabajo como modo de integración social, y eso es evidente. Es decir, el empleo ahora se define más por su ausencia que por su presencia, por tanto lo que genera es miedo, genera incertidumbre, genera ansiedad, genera una búsqueda azarosa que en muchos casos no llega y que permite una bajada de las condiciones de negociación y de lucha política en torno a un empleo, no te estoy hablando de tomar la Moncloa, espectaculares, y a partir de ahí hay que decidir. Y yo creo que, y en Podemos, me voy a poner un poco el carne ahora, en los dientes, pero en Podemos hay 2 cuestiones o 3 muy claras. Una, constatar esto, sin seguir anclado en identidades ideológicas donde el empleo y el trabajo constituían el ser genérico del hombre. Hoy, lamentablemente, el trabajo asalariado en forma de empleo ya no lo es. A partir de ahí hay que hacer un rescate inmediato de toda esa gente que está sin cobertura, que ha aumentado la gente sin cobertura de forma dramática. En segundo lugar, y una vez que haces el rescate, ir hacia un cambio de modelo. Y eso pasa por analizar reducciones de tiempo de trabajo para repartirlo, por rentas universales garantizadas, yendo hacia ese camino a pesar de que es difícil, y por supuesto por un cambio de modelo productivo. Y a partir de ahí es lo único que se puede hacer, que es decir, seguir con el debate de si aumenta un punto o menos el empleo es ridículo salvo para aquel
consigue, evidentemente, ¿no? Jorge, muchas gracias. Eduardo, Ana, Rayo, Chema, muchísimas gracias por participar en este debate. Se nos queda corto siempre porque hay muchas más cosas de las que hablar, pero bueno, nosotros volvemos la semana que viene. Nuestra compañera autora del tornillo sigue un poco convaleciente, le seguimos mandando besos desde aquí, pero hemos recuperado pues uno de esos tornillos que por época y por temporada nos viene muy bien recordar, y es esa paranoia que nos entra a todas con la operación Bikini. Nos despedimos hasta la semana que viene. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar de la operación Bikinazi. Según la RAE, este término no existe. Según nosotras, operación Bikinazi es el mandato del capitalismo patriarcal que nos empuja a las mujeres a jibarizar nuestros cuerpos en constante estado de insatisfacción, obsesionadas por satisfacer deseos ajenos. Es una derivación de la expresión operación bikini, que viene a ser un único mensaje: estás gorda y siempre estarás gorda. De forma que para osar ponernos en bikini deberíamos estar así. Podría parecer una frivolidad propia de superficiales coquetas que se preocupan de la opinión de personas como Kate Moss, que dijo: nada sabe mejor que estar delgada. O la de Karl Lagerfeld, el cerebro de Chanel, que dijo que las mujeres que defienden las curvas son envidiosas, las típicas madres gordas que se sientan en el sofá y todo el día están comiendo patatas fritas. También podría parecer una cuestión de consumismo, que intenta vendernos productos para superar la insatisfacción creada, pero no lo es. Esto lo argumenta muy bien Silvia Federici, que dice que el control del cuerpo de las mujeres no es una cuestión económica, sino también política. Y lo ratifica Naomi Wolf, que opina que la dieta es el sedante político más potente en la historia de las mujeres, porque una población tranquilamente loca es una población dócil. En la operación Bikinazi todos los esfuerzos son pocos. Por ejemplo, se utilizará todo el Photoshop que haga falta para convertir a esta mujer en esta. Y nosotras lucharemos a muerte para cumplir ese mandato patriarcal, literalmente. Como estas dos hermanas modelos que murieron de hambre a los 18 y a los 22 años. O esta otra que desfiló hasta pocos días antes de morir de hambre. Estos son los modelos que se nos imponen. Y ahora voy a deciros algo a los que os dedicáis a hacer comentarios sobre mi aspecto en las redes. Hoy os dejamos con una frase de Silvia Federici. El cuerpo de las mujeres es la última frontera del capitalismo. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.